Buenas noches, bienvenidos a Días Contados. 62 años tenía un ciudadano ucraniano que fue asesinado por un soldado ruso en febrero pasado. Tenía una esposa que atestiguó el crimen, un hijo de 27 años y 2 nietos, cuando recibió una bala en la cabeza mientras estaba en el jardín de su casa, desarmado. El soldado de 21 años fue tomado prisionero y hoy comenzó su juicio en Kiev. Esta es la foto del encuentro entre ambos, el asesino y la viuda, que confiesa preferir que envíen al soldado a Rusia con tal de recuperar a los pobres muchachos que cayeron en Mariupol en manos de los invasores. Calmadamente, pero con expresión asustada, el joven soldado pidió perdón en la corte. «Reconozco mi culpa, le pido que me perdone», le dijo a la mujer. Es muy probable que estos juicios se hagan habituales a los dos lados de la frontera para proceder luego al intercambio entre ambos países de soldados prisioneros. Una imagen poderosa que se registra en el día número 85 de la guerra en Europa del Este. Es la que elegimos para empezar Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Día jueves, ya iniciamos una nueva sesión de Días Contados con mucha energía aquí en el Mesón junto a Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Bien, ¿y tú, Carolina? ¿Cómo estás, Paula Walker? Muy bien, buenas noches. Oye, hay un país que se moviliza detrás de las entradas del concierto de Daddy Yankee, que es en septiembre en el Estadio Nacional. Hoy día se confirmó un segundo concierto después de que se vendieron todas las entradas del primer show en 55 minutos. Yo quedé en el lugar 27.000 la primera vez. ¿Te pusiste? Bueno, tú te estás haciendo. Pero qué loco, porque es como un nuevo tipo de ejercicio del consumidor o del ciudadano consumidor, que es como esperar en filas virtuales. Sí, pero yo prefiero eso que esperar en la calle. ¿En fila real? Sí, yo prefiero la fila virtual. Es que yo tengo la sensación de no que para uno... confías en la fila Exacto, virtual. Yo exactamente. sabía. Eso es lo que pasa, porque si uno está en la fila, bueno, va uno delante tuyo hasta que se acaben. Uno puede ver quiénes son los que se colan. No. Puede decir, se cuelan. Cuelan. Pero bueno, esa es una de los temas del día, sin duda, y otro de los temas del día es... Joven Daddy Yankee, ¿no? El Cangri, es que partió joven. No, pero retirarte a los 45. Sí. ¿Se va a retirar ahora? Sí, pues este es su show de despedida, su gira de despedida. Se va a despedir varias veces, yo creo. Por eso hay tanta... Claro, como la política. La táctica de la despedida, joven. Claro. ¿Cuántos vuelven a pesar de declarar que se van? Yo lo vi en el Festival de Viña y es muy impresionante. ¿Es bueno? Pero bueno, no vamos a concentrarnos hoy día tanto en Daddy Yankee como en todos los otros asuntos de la política, del ejercicio del poder, de la marcha del país que nos convocan en el segundo piso de Días Contados. ¿Cuál es la que más te gusta? Vamos a seguir hablando de Daddy Yankee, entonces. No. ¿Cuál es tu canción favorita? Ven y calma a mí. ¿O esa no es de Daddy Yankee? Sí, pues obvio que es de Daddy Yankee. Ahora las hijas empiezan a pasar lo pésimo. Tienes la cura de este No, pero esa es amor. la gasolina es de Daddy Yankee. No, la gasolina es la otra, que fue como la primera que se hizo conocida. Esa es la que más me suena. Es que uno se inseguriza porque hay mucha gente joven mirando, pero yo sé que tienes la cura de este amor, es de Daddy Yankee. Bien, vamos a la política. Tú te das cuenta que para las generaciones más jóvenes esto es como retro reggaetón, o sea, son como Paulo. Sí, no, es como cuando la Elisa me dice, mamá, vamos a escuchar clásicos de reggaetón. Old school. Para mí son todas novedades. Que para uno sería como ¿qué? Como escuchar Journey. Claro. Air Supply. Yes. Yes. Oye, ya estamos de ánimo festivo, pero la verdad es que el país nos exige cierta seriedad. Vale. Vamos. Mira, empecemos con lo que se registró anoche y que es uno más de los capítulos que dan cuenta del desorden que hay en materia del espacio público con los supuestos vendedores ambulantes que en realidad han devenido mafias con este ataque a los guardias del metro, a un pobre caballero guardia de una estación del metro, le pegaron con un fierro en la cabeza, quedó con TEC. Creo que todos hemos visto más o menos las imágenes que han estado circulando, pero claramente los factores económicos que estamos viviendo, la alta inflación, el decrecimiento económico después del Banco Central, del informe del Banco Central ayer nos quedó clarísimo, los efectos pospandemia, la presión migratoria, el empobrecimiento en general está teniendo manifestaciones súper preocupantes, ¿o no, Paula? Sí. ¿Sabes lo que yo creo que hay como un factor común? Es que hay un relajo, en mi opinión, hay un relajo post-pandemia
de la fiscalización de las cosas por parte de las autoridades. Si ustedes se fijan donde andemos, porque esto no es solo un lugar, en general en todas partes hay como un desorden en todas partes. Que es expresión también del empobrecimiento. O sea, el aumento de la informalidad. Por cierto, o sea, piensa, solo para decir las dos cosas que quería decir, solo piensen en la cantidad de personas migrantes que entraron a Chile, pero que entraron de manera irregular, que no están registradas en ninguna parte y que tienen que sobrevivir. Si tú no estás registrado y no tienes tu carné, por ejemplo, no tienes derecho a la salud, nadie sabe que existe y tienes que finalmente comer, dormir, hacerte la vida. Entonces, regularizar la migración es súper relevante. Uno ve, no sé, yo de repente voy a La Vega y uno está en La Vega y antes siempre había comida en la calle, pero hoy día está multiplicado por 200. De vendedores de comida. Vendedores de comida y gente que hace asado, francamente, en todas las esquinas del centro de Santiago. Entonces, ¿dónde está la fiscalización sanitaria para la gente que come la comida? Ahí a vista y paciencia todo el mundo. No hay fiscalización de los vendedores ambulantes, no hay fiscalización de las armas en la calle. Entonces, yo creo que post pandemia entramos todos en una hibernación. Autoridades miraban una ciudad donde no se movía nadie. El regreso de la pandemia, no sé si nos tocó con el gobierno anterior, pero también a este gobierno le toca activarse con mayor fuerza y fiscalizar las cosas que no se están fiscalizando. Ahora, puede que la autoridad también haga en algún sentido manga ancha o tenga tolerancia, porque lo que enfrenta también es un problema social. Yo quiero separar a los tolderos, pistoleros, mafiosos de Meix y que tienen expresión en otros lugares del país también y que están, digamos, arrendando los lugares de comercio ambulante, que me parece que es otra problemática, y con eso la mano más dura y tolerancia cero. Pero, ¿qué se hace cuando es expresión del empobrecimiento de la ciudadanía, que muchas veces sale a hacer eso porque es lo único que tiene que hacer? ¿Tolerancia cero igual? Sí, no sé, creo que el proceso de transición post-pandemia fue bastante laxo en términos de restricciones al comercio ambulante. Sin embargo, creo que hay un elemento de pobreza que va a surgir y está surgiendo con mucha más fuerza. Yo conozco una persona dueña de restaurante que ha tenido que multiplicar, o sea, que la cantidad que se ha multiplicado mucho la cantidad de gente que pasa por el restaurante pidiendo comida. Entonces, no solo que aquí hay mano blanda respecto a la gente que trata de conseguir algún ingreso, sino que hay realmente, y en ese sentido hay que tener ojo con el tema del desempleo, porque ese desempleo que no es alto o está dentro de los márgenes normales, hay mucha gente que nunca más volvió al trabajo que tenía antes. Entonces y ahí hay mucha gente que se quedó en la calle o se quedó sin trabajo y está de alguna manera recurriendo a estas terceras vías. A mí, bueno, ayer yo lo comentaba, ¿no? Que un extranjero me dijo que estaba muy impresionado con esto de las esquinas que venden las frutillas, venden la alcachofa, que la cantidad de lugares donde en todas las esquinas hay un lugar donde... Y esa es gente informal. Pero el caso del metro, por ejemplo, es un caso bien como de negligencia de mantener los espacios desocupados finalmente. Sí, pero porque, lo impresionante es que entra al metro. Por eso te digo, dentro del metro, o sea, hay estaciones donde tú no puedes caminar, porque está tomado con mesa, silla, sí. O sea, y anda a sacarlo a propósito de lo que pasó. Pero tú tienes otros lugares, el metro de Madrid, el metro de Nueva York, que pasaron también por estas etapas. Y de repente se toma la decisión de que hay lugares donde en realidad no puedes tener, o sea, mano dura. Por ejemplo, Nueva York, perdonen que lo cite, pero me tocó vivir en Nueva York un tiempo y a mí me impresionaba que en las calles estaba lleno de vendedores ambulantes. Ya, pero ¿qué costo tiene para un gobierno progresista decir ya, mano dura, tolerancia cero a cualquier expresión de comercio ambulante? O sea, es que esa es la decisión que tienen que tomar los gobiernos. Las decisiones que toman los gobiernos es qué espacio, sabiendo que son mafias, sabiendo que tienen soldados que los defienden, sabiendo que ese es un lugar impenetrable, lo dejo y me hago el leso o lo enfrento. Esas son las decisiones políticas. Yo hice una asociación, quizás
no de manera muy consciente, que me gustaría ver contigo un comentario sobre eso antes de pasar a las asesorías express y las otras cosas que tenemos en la pauta. A propósito de lo que pasó en el metro, de esta turba que termina, o esta gente que es desalojada por los guardias, llegan luego refuerzos, terminan golpeando duramente a los guardias. Y hablé de la situación económica y del crecimiento del comercio informal y una serie de cuestiones, pero eso no necesariamente tiene que redundar en expresiones violentas. O sea, una cosa es que tú estés vendiendo informalmente en el metro y otra cosa es que agarres a fierrazos al guardia del metro, ¿no? O necesariamente también con el empobrecimiento surgen expresiones de violencia, porque violencia venimos viendo hacer. Lo que pasa es que ahí, por lo que yo he visto, y lo que es muy agresivo es cuando le quitan las mercancías a los tipos. El tipo ahí pierde su fuente de ingreso, y cuando quitan, por ejemplo, estas parrillas que tienen, que les quitan botan las parrillas, cae el carbón, porque no pueden sacarlo así con el carbón. Entonces, toda esa escena es una escena bastante dramática y que creo genera violencia, es muy violento. Pero los países lo resuelven con políticas públicas. Los países lo resuelven determinando ciertos sectores, y que tienen que ser sectores no alejados, tienen que ser sectores competitivos, donde tú dices, mira, aquí vamos a hacer un espacio donde múltiples expresiones gastronómicas, por decirlo de alguna manera, se van a reunir en un mercado, en un espacio, en un lugar que está cerca. Lo ordena. Pero lo que no puedes hacer es dejar que se autoordene, porque cuando se autoordena, ganan los que tienen pistolas, los que tienen plata, los que son más violentos. Claro. Cuando desaparece el Estado, lo conversábamos ayer, cuando el Estado no está, la manera de resolverlo es violento. Claro, y cunde cierta... Gana el más fuerte. Es como cuando en el colegio tenía ahí el matón o la matona del colegio, y en ausencia de los profesores siempre terminaba siendo la persona que reinaba en ese espacio. Y empiezan a cundir expresiones de cierta barbarie, ¿no? Lo que decían, por ejemplo, los vecinos del Parque de los Reyes, que con todas estas cocinerías que se han instalado ahí, después el aceite sobrante directo a la copa de los árboles, y los árboles obviamente tienen un daño severo. Sí, claro. Y cuando tú empiezas a tener una peor calidad de vida en tus espacios públicos, eso también redunda en un comportamiento menos cívico. En fin, es una cuestión. Y a la vez el gobernador metropolitano Claudio Rego dice, pucha, a mí no me llamaron para compartirme eso mal. El plan del barrio Meix contra la violencia. Entonces, cuando tú hablas de una mirada sistémica, pues uno dice, ¿de quién dependerá realmente? ¿Del municipio, del ejecutivo, del nivel central? Sí. Bueno, esto está radicado principalmente en el Ministerio del Interior, y así podemos ir entrando como en materia. Pero es que claro, es así. O sea, cuando el gobernador hace lo que hace ayer, el gobernador Claudio Orrego reclamó, porque a propósito del barrio Meix, él tiene un plan. Él fue alcalde, fue gobernador, intendente. O sea, es alguien que tiene, o sea, intendente, alguien que tiene oficio en el trabajo entre las leyes y el territorio. Y bueno, a propósito de que reclamó, porque nadie lo llamó, y es raro que nadie lo llame, porque finalmente desde el Ministerio del Interior también depende la coordinación con gobernadores y delegados presidenciales, que hoy día sabemos que cada región del país tiene dos cabezas. En términos del ordenamiento regional. El antiguo intendente o intendenta se transformó en un gobernador regional, que lo eligen las personas, y un delegado presidencial o delegada presidencial que la elige y la determina el gobierno. Esas dos cabezas regionales tienen que funcionar coordinadas, ¿no es cierto? Y esa coordinación también es parte de la responsabilidad del Ministerio del Interior. Entonces, si ustedes se fijan, todo nos lleva. Es que eso es lo que todo nos lleva al Ministerio del Interior. Hablemos de la ministra del Interior, Isquia Siches, que hoy día además habló sobre la designación de Ana Lía Uriarte como su jefa de gabinete, algo que conocimos ayer y que comentamos ayer, aunque no estaba al principio muy claro si iba a llegar como jefa de asesores, como jefa de gabinete, lo que también puede ser como expresión de quizás las disputas internas que hay frente a este nuevo ordenamiento. Y dice que está muy conforme con la llegada de la ex jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet para un gobierno transformador. No, dos cosas. A mí bueno, primero, nunca se había hablado tanto de un jefe de gabinete. Nunca supimos quién eran los jefes de gabinete de los ministros anteriores. Y de hecho yo he escuchado críticas de jefes de gabinete diciendo, yo no fui tan famoso, yo fui jefe de gabinete y no fui tan famoso como Roberto Stay,
que es el jefe de gabinete que ha sido tan cuestionado. Hasta ahora jefe de gabinete. El ex jefe de gabinete. El ya ex. Que ahí hay un tema que conversábamos anteriormente en la pauta de si Ana Lía Uriarte empezó como jefe de asesores y en la tarde se empoderó y pidió ser jefe de gabinete. Eso que es un signo de interrogación que no queda resuelto todavía. Ahora, ¿quién es Ana Lía Uriarte? Antes de seguir conversando, les vamos a entregar algunos antecedentes en la siguiente gráfica. Ana Lía Uriarte, la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, ahora jefa de gabinete de Isquia Siches, es abogada de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado o estudios de doctorado en Derecho Ambiental, es militante del Partido Socialista, fue ministra presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, fue el 2010 quien lideró la reforma a la institucionalidad ambiental y creó el Ministerio, la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales ambientales, y se convirtió en jefa de gabinete del segundo gobierno de Michelle Bachelet, como nos contaba Paula Walker ayer aquí en la edición del programa. Veamos qué más está entre las gracias de Ana Lía Uriarte. ¿Quiénes se suman al equipo con el que llega a Interior? La nueva jefa de comunicaciones Vanessa Azócar, la abogada Leslie Sánchez, columnista acá de Vía X, que es experta en Derecho Constitucional y la idea es apoyar el vínculo entre Interior y el Congreso, y el abogado Tomás Razasi, que va a ser asesor directo de la ministra Isquia Siches en materia jurídica, y Elisa Araya integrará el área de migraciones y crimen organizado. Estas adiciones ya se habían conocido antes de conocerse el nombre de Ana Lía Uriarte, y uno entiende que no necesariamente vienen con la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, pero es probable que Ana Lía Uriarte llegue con más gente, ¿o no, Paula? Es raro que una persona de su estatus no quiera tener su propio equipo. O sea, yo me imagino que lo primero que ella tiene que hacer es hacer un torniquete. Porque lo que tiene que lograr es que deje de desangrarse el Ministerio del Interior. Que deje de desangrarse. Sí. Ya. Yo pienso que hoy día estamos viviendo una situación súper delicada. Pues si ustedes se imaginan un gobierno que tiene 60 o 63 días de iniciado, 65, me podré equivocar en 2 o 3, que le tumben a la ministra del Interior, es un problema mayúsculo, porque es un problema de diseño muy serio. Por eso yo ayer decía que era muy importante que la ministra, y se confirma hoy día, explica que estaba armándose un rediseño completo. Pero el rediseño que ella arma es para seguir siendo la ministra del Interior. Porque si tú le tumbas a un presidente, su ministra del Interior, tan tempranamente, le desarmas el diseño. Pensemos que esto se ha repetido otras veces. En el gobierno número 2 de la presidenta Bachelet, la presidenta se resistió mucho tiempo a no dejar caer a su ministro del Interior. A Rodrigo Peñailillo. Que era Rodrigo Peñailillo. Con Rodrigo Peñailillo, que había sido jefe de gabinete de la presidenta Bachelet. Y la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, determina que él va a ser su ministro del Interior. Y se resiste mucho a dejar caer a su ministro del Interior. Pensemos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tenía de jefe de gabinete a Rodrigo Ginspeter, y tal vez ahí Juan Diego nos puede contar más, pero también se resisten mucho, porque... De ministro del Interior. Claro, y los ministros del Interior, solo para cerrar, al principio del retorno a la democracia podían durar 4 años, 5 años, 6 años, ¿no es cierto? Solo fue el caso de Kraus. De Enrique Kraus. Pero desde hace un tiempo los ministros del Interior, ¿qué son? Son fusibles, que disparan para evitar llegar al presidente. ¿Y qué le pasa al ministro del Interior o ministra del Interior, que tiene 3 fusibles más antes de ella? ¿Cuáles son sus fusibles? Sus subsecretarios del Interior. ¿Qué vemos hoy día? La ministra Isquia es como una par de sus subsecretarios. Entonces, en efecto, por eso digo que hay que hacer torniquete, hay que llegar corriendo a hacer torniquete en distintos lugares. Yo tengo para evitar el desangre. Es interesante la analogía que hace la Paula con la relación entre Piñera y Ginspeter en Piñera 1 y la relación entre Bachelet y Peñailillo. Y uno se podría preguntar, ¿se ha peñailillizado la relación entre Gabriel Boric e Isquia Siches o es demasiado impresentable políticamente dejarla caer antes de cumplir 2 meses? Isquia Siches no puede caer. Es la primera ministra mujer del Interior y es una persona que fue muy clave en la campaña. Sin embargo, no goza de la simpatía de la ministra secretaria general de Gobierno, ni del ministro secretario general de Presidencia, ni de Camila Vallejo, ni de Giorgio Jackson, por lo que se ha visto en las entrevistas.
Entonces veo bastante complejo que saquen a Isquia Siches así fácilmente, y por eso justamente se explica que ahora nombren como su jefa de gabinete a una ex jefa de gabinete de la presidenta Bachelet. O sea, hay que ponerle nada de cosas, es como estar en la UTI política, ¿no? Cuando oiga, ya, es tal su situación que vamos a llamar a la jefa de gabinete de una presidenta para que lo apoye y la tenga, ¿me entiendes? Yo creo que quedó demostrado de que hubo que recurrir a la mayor cirugía posible con tal de salvarla a ella. Oye, y ahora, eso el tema implicó la salida del nombre que tú decías, Roberto Stay, sí, que había sido hasta ahora el jefe de gabinete de Isquia Siches, con quien venía del colegio médico, que fue clave también en toda la pega que hizo Isquia en la segunda vuelta presidencial que hizo ganar a Gabriel Boric, pero ya finalmente no le quedó otra que aceptar a Isquia Siches, que estuvo defendiendo, según ha trascendido, Stay en ese puesto permanentemente. Da la impresión también de que Gabriel Boric ya a estas alturas tiene una determinación, más allá de lo que piense todo el entorno, de mantener a Isquia a cualquier costo, y para eso incluye una ficha del bacheletismo. Sí, respecto a Roberto Stay me contaron que era bastante cercano al presidente, a Boric, justamente porque los dos eran de izquierda autónoma y correcto. La pareja de Stay es la hermana de Crispi, que es el subsecretario de Desarrollo Regional. De Miguel Crispi. De Miguel Crispi, y que es una persona bien importante dentro del Frente Amplio. Ella. Él. Entonces Roberto Stay también es una persona que tiene apoyo del presidente, y eso habría explicado de que no hubiera salido antes. Ahora, lo terrible es que hubo 3 días, esta es la tercera anuncio de cambio de Stay. Esperemos que ahora se ejecute, porque antes hubo 2 que no se concretaron. Yo creo que hay un punto delicado acá, que es que tú puedes tener un ministro de Interior débil, tú puedes tener un ministro de Interior que no existe. Puedes. Y de hecho ha ocurrido. Belisario Velasco en Bachelet, el Peta Fernández, Mario Fernández, que fue ministro de Interior de Bachelet, ya al final se nos había olvidado que existía. Y con harto respeto, Rodrigo Delgado tampoco, digamos, que tuvo un protagonismo no era un peso pesado. O sea, en comparación con Andrés Chadwick, por ejemplo. Claro, tú puedes ser un ministro de Interior menor, no tener la relevancia. Peta Fernández, de verdad, yo creo que el paroxismo de esa ausencia de ministro de Interior, realmente podía no ir a la moneda y nadie se da cuenta. Hubo un tiempo, por ejemplo... ¿Pero por qué resulta eso? Bueno, porque hay otros... No, o sea, pero lo que voy es que ahí puede haber un ministro de Interior que no sea poderoso, que no ronque. ¿Ya? Como puede ser José Miguel Insulza, Andrés Chadwick. Ellos roncaban. Puede haber pero en este caso, al parecer, no puede haber un ministro de Interior que no ronque, porque los temas país... Uno de los principales son seguridad interior. Porque el momento país demanda a alguien que ronque, y yo creo que también porque todos esos ministros del interior tenían partido político, tenían gente que los defendía, digamos, que defendía el cupo o que de alguna manera empataba con un Miren, diseño. Yo quiero retomar una cosa que dijo Juan Diego, que es súper relevante. En el diseño del presidente toma la decisión bien juzgada, en el sentido de que es una decisión, es una apuesta. Yo tengo una gran amiga que dice que aquí está lleno de ludópatas en el gobierno y que apuestan siempre mucho más allá y a la ruleta, o sea, ya ni siquiera a las cartas de uno. Esto es una apuesta, entramos al casino. Lo que hizo el presidente con la ministra Isquia es una apuesta superior, ¿no es cierto? Una persona que no tiene militancia política, una persona que no tiene experiencia política. Una cosa es tener experiencia en un gremio, y otra cosa muy distinta es tener experiencia política en un partido político, en un gobierno. Entonces, ¿qué es lo relevante que quiero retomar de lo que dijo Juan Diego? La pregunta que yo creo que se tienen que hacer hoy día Isquia y Analía es: ¿cuál es la diferencia de tener una ministra del Interior mujer en este cambio de ciclo en que nos encontramos? Y esa es una pregunta, como le gusta decir a la ministra, sistémica. ¿Qué hace? ¿Por qué es importante que exista una ministra del Interior mujer hoy día? A propósito de los temas país, a propósito del momento que vivimos, a propósito de que las soluciones ya no pueden ser las soluciones focalizadas. Hoy día las soluciones son sistémicas. Los médicos, las doctoras, tienen mirada sistémica de las cosas. Ahí hay un punto, a propósito de lo que tú decías, que es muy relevante. Yo creo que Isquia es una mujer inteligente, es una mujer valiente,
Pero tiene debilidades. A ver, ya vamos a hablar de las debilidades a propósito de lo que pasó hoy día en la mañana, también en un tema muy específico que tiene que ver con Héctor Yaitul, la Fiscalía, las declaraciones y la intervención de Isquia Siches. Da la impresión que quien más apuesta por la figura femenina y de no cualquier mujer, una mujer que tiene una hija pequeña, es el propio Gabriel Boric, ¿no? Con la imagen de Isquia Siches en el bus, dando de mamar. Yo creo que eso fue una imagen demasiado potente a la que el presidente quiso apostar. Pero en ese sentido yo estoy con lo que dice Juan Diego, las urgencias del país, lo cruda que está la agenda de seguridad, probablemente arrasa con cualquier tipo de liderazgo. Da lo mismo si eres hombre o si eres mujer, lo que se necesita es una autoridad fuerte, ojalá mucha experiencia política o mucha muñeca política e idealmente un partido que te respalde. Y en ese sentido, Isquia Siches parece quedar fuera de la escena a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo por insuflarle autoridad y asesorías, etcétera. Y lo digo por lo que vimos hoy día en la mañana en esta intervención que comentábamos, Paula, de la ministra en Pedro Aguirre Cerda, en que precisamente se estaba hablando de temas de seguridad pública, en fin, donde se le consulta por esto que dice el fiscal nacional Jorge Abbott ayer, que es que en la medida en que el gobierno no presente una querella por los dichos de Héctor Yaitul llamando a la revolución, a la resistencia armada, la Fiscalía no tiene mucho más que hacer. Y esta figura de las manos atadas. Hoy día Isquia Siches dice, perdón, pero la Fiscalía no tiene las manos atadas y podría investigar perfectamente dadas las múltiples causas que ya tiene en su poder por los delitos de Héctor Yaitul. Y conversando con abogados, con abogadas, con gente de la Fiscalía, pareciera que tanto Abbott como Isquia Siches, e incluso Manuel Monsalve, que fue el que, digámoslo, enredó todo, primero con una postura sobre querella, después Janet Vega entró en escena, después Monsalve se desdijo de la querella, en fin, todos tienen un poco de razón, porque las querellas que existen actualmente y que interpuso el anterior gobierno de Sebastián Piñera contra Yaitul son por ley de seguridad del Estado por delitos como el robo de madera. Pero esto que ha dicho Héctor Yaitul, esas declaraciones, no hay una querella específica presentada porque son declaraciones que ha hecho ahora en el último tiempo. Entonces ahí es cuando la Fiscalía dice el gobierno puede querellarse. Veamos cuál es la figura legal por la cual el gobierno podría querellarse cuando Héctor Yaitul llama a la resistencia armada. Tiene que ver con los que inciten, promuevan o fomenten actos de violencia. Eso está en la Ley de Seguridad del Estado. Se puede, digamos, invocar este tipo de delito, pero para eso realmente se necesita que el gobierno se querelle. Sí. ¿Por qué el gobierno no se querella contra Héctor Yaitul? Yo tengo una hipótesis. Porque de poder puede. Eso ojalá haya quedado claro. Sí, sí, yo creo que de todo lo que dices tú, Carola, lo más importante es, para volver al rol desde el Ministerio del Interior, es la voluntad política que sea coherente con lo que dices. Porque eso es súper importante. Si yo digo que estoy por enfrentar la violencia, tengo que hacer cosas que la ley me entrega, y una de ellas es querellarse contra Yaitul. No hay una explicación lógica para no querellarse, a no ser que el gobierno no quiera querellarse. Yo entiendo que el gobierno no quiere querellarse. El presidente Boric no quiere ejecutar ese acto contra los mapuches. Y es muy raro. No quiere hacerlo. Y es muy raro porque aquí volvemos al inicio. Eso debilita la figura de Isquia, de la ministra del Interior. Porque cuando yo estoy en mi casa, todos nosotros, y vemos a Yaitul ayer al frente de la cárcel en Temuco, apoyando, como dice él, a los presos políticos mapuches, y sabemos que es una persona que está incitando a la violencia armada, sabemos que el gobierno se puede querellar, y no se querella, y la ministra del Interior no toma la decisión de querellarse para enfrentar un cáncer que es muy complejo en todos los países, que es la violencia. Usar métodos violentos para tener objetivos, el que sea. Pero cuando la ministra a cargo de eso no se querella, por la razón que sea... Hay una amenaza contra el Estado y al gobierno eso parece claro, porque tú demuestras que no tienes voluntad política para hacer eso. La autoridad del gobierno de Boric, Juan Diego. Hay una, yo creo que yo escucho hablar y que han hablado harto, hay que decirlo. ¿Quién ha hablado harto? Usted. Sí. Bueno, ahora todo el programa hemos hablado tiene todo toda la razón, Juan Diego. Vamos, Juan Diego, todo tuyo. No, pero siendo
recogiendo lo que dice Paula y lo que dices tú, Carolina, yo creo que tenemos desde el 18 de octubre del 2019 la pandemia, después tenemos la violencia en Plaza Italia, que se permanece hasta el día de hoy. Tenemos los 30 camiones quemados en el sur, los más de 30 camiones quemados. Hay algo que indudablemente desde el 18 de octubre la mano dura, o no sé si usarlo más como mano dura, pero las consecuencias de la violencia son muy distintas a las que eran previo al 18 de octubre. Y creo que en ese sentido yo creo que va a haber que esperar un hito en donde el gobierno diga basta. Y no lo está diciendo. O sea, y en ese sentido, así como se les ha pasado la Plaza Italia, se les ha pasado el tema de Yaitul, en términos de que sí, le va a poner una querella, no le va a poner una querella, la saco. Lo otro que se les pasó, no querellar, o sea, no pedir prisión preventiva contra el pistolero de Meix. El pistolero de Meix, que terminó con la terrible muerte de la periodista joven Francisca. Yo creo que va a haber un momento en donde, un punto de quiebre, en donde se termine lo distendido que está el ambiente después del 18 de octubre. ¿Lo laxo que quedó todo, dices tú? Lo laxo que quedó todo. Yo creo que todos quedamos muy golpeados con la pandemia el 18 de octubre. Entonces todo se mueve, estamos caminando sobre huevos en cierto sentido, en términos de represión, seguridad. Y creo que estamos viendo un retorno al redil con esto de tener un poco lo que son los vendedores dentro del metro, lo que son las cocinerías en el centro ayer. Y en ese sentido va a tener que, ahora estamos viendo que obviamente después del disparo, de la cantidad de disparos que hubo en Meix, va a tener que haber alguna medida para parar estas mafias de... Entonces estamos en una etapa de regreso a lo que es lo normal en una institución, en un país. Pero el gobierno tiene, ¿tú crees, por lo que ves, lo que se necesita para ejercer la autoridad que se requiere? Por lo pronto la voluntad. No, yo creo que son novatos, ¿no? Son personas que es primera vez que llega esta coalición al gobierno, son gente muy joven, son gente con buen espíritu. Lo que pasa es que a esta gente lo que le pedían, lo que le pide cuando lo eligen, yo siempre comparo lo que pasaba con Piñera, que declaraba que era una guerra, o sea, que era un gobierno de gestión, un gobierno duro, un gobierno lleno de economistas e ingenieros comerciales. Pasamos a un gobierno de afectos, de simpatía, de chascarros, de churrasco, ¿no? Que iba a comprar un churrasco con queso, mayonesa y tomate, claro. Una cosa así. Es verdad. ¿Me entendí? Sí, o sea, hay una cuestión, llegamos a algo mucho más piola en términos... Blando. Sí, como buena onda, ¿me entendí? Y todo el mundo quiere, bueno, ya ahora necesitamos que nos den la mano. Acuérdense la cantidad de horas que pasó el presidente cuando asumió la presidencia dando manos y abrazando a gente en la calle. Y de ahí eso no va para mucho. Como decían. ¿Te acuerdas del virgencito? Entonces yo creo que ahora viene un gobierno, o sea, viene una etapa bastante dura y volvemos a nuestra virgencita, que es la Isquia Siche. Oye, ya, ¿y cómo se puede hacer, cómo se pueden conciliar estas dos almas que hay al interior del gobierno? Que por una parte hay quienes dicen, efectivamente hay que ejercer la autoridad, y otros dicen, no podemos seguir haciendo, por ejemplo, con los mapuches lo que se ha hecho siempre. Pensando en que una figura del bacheletismo llega a Interior, volviendo a Analía Uriarte, y considerando que en el mundo mapuche realmente desprecian la gestión del gobierno de Michelle Bachelet en esta materia. Gobierno de Bachelet 1, asesinato de Matías Catrileo. Gobierno de Bachelet 2, figuras que realmente son muy criticadas desde el mundo mapuche, como Mahmoud Alewi, Jorge Burgos, Operación Huracán. Y el bacheletismo, un símbolo del bacheletismo se está instalando en Interior, Paula. Bueno, lo que tiene que hacer la ministra Isquia con su equipo asesor reforzado es establecer la estrategia que tiene como ministra del Interior. Yo creo que ella ha sido valiente, ha sido corajuda, pero es el momento en que debe entender que su desempeño en un cargo tan importante, el Ministerio del Interior, es un micromundo. Piensen que ella va a ser vicepresidenta muchas veces. Un micro-macro. O sea, lo que quiero decir es una cuestión muy relevante. Me ha dicho gente, ministros de Interior, o sea, me han dicho... Muy relevante. Una persona, me acuerdo que tuvo en el cargo, me dijo,
estaba muy asombrado cuando ella anunciaba que iba a hacer un cambio en su régimen diario y que iba a salir a las 5 de la tarde. Y me decían, es imposible desconectarse de... Estás todo el día, te están llamando, si erupta ¿cómo se llama? La erupción de un volcán. Si hay lluvias, si hay inundaciones, si hay violencia, hechos policiales destacados. Todo eso significa un llamado al celular, avisos, asesores. Entonces es un trabajo, parece bastante intensivo. No, sí. Y ella sube a su Instagram además algo con lo que uno no podría dejar de empatizar, que es cuando llega a su casa y su niña está durmiendo, su guaguita está durmiendo. Entonces ella sube una foto y dice como la frustración de un día en que no alcanzas a ver a tu hijo despierto, ¿te fijas? Y uno dice, en el Ministerio del Interior querer, pretender y conciliar eso, que fue un tema muy, muy bueno, significativo, nuevo, que se puso al principio del gobierno del presidente Boric sobre la mesa, la conciliación, la corresponsabilidad, etcétera, pareciera quedar tan atrás por la brutalidad de los hechos de sangre, los balazos, en fin. Muy corto para terminar, porque quizás debiéramos haber partido por acá. ¿Qué hace un jefe de gabinete, Juan Diego? ¿Qué hace una jefa de gabinete, un jefe de gabinete, Paula? Un jefe de gabinete es la persona más cercana, yo creo, al ministro, en términos del día a día. Es como una secretaria ejecutiva muy de alto nivel y de mucha confianza que decide muchas veces toda la agenda que tiene el ministro. O sea, conociendo a la ministra o al ministro, ellos deciden cuáles son las actividades que van a participar, cuáles son las llamadas que le van a pasar, cuál es la manera de eludir llamadas que son bastante molestas, principalmente de parlamentarios. Es verdad. Y es estar todo el día pendiente de cuidar a la persona que es el ministro. Sí. Qué intenso, pero qué entretenido. Sí, parece, yo creo que debe ser bastante complejo. ¿Sacrificado? Sí. Yo creo, sí. Ahora, a mí me da mucha risa, jefes de gabinete me han dicho, se ríen mucho diciendo, oye, me hubiera encantado tener la fama de Stay, ¿no? Roberto Stay, como jefe de gabinete. Nunca nadie mencionó un jefe de gabinete. Nadie sabe cuáles son los antiguos jefes de gabinete. Es que no exista, ¿cierto? No es la gracia, pero es su naturaleza, ¿no? Claro. Eso son personas que trabajan el back office del ministro. Yo diría que lo que dice el Juan Diego está perfecto. Yo agregaría que son un filtro. O sea, un jefe de gabinete puede tener el poder de decidir con quién habla o quién no habla la ministra de Interior, en este caso, por ejemplo. Y además debiera tener la capacidad política y técnica de hacer un diseño, y un diseño que es súper relevante, porque el diseño no solo es seguridad, sino que el diseño también es regiones, desarrollo regional del país. El diseño también tiene que incluir la zona norte, todo el tema migrante, es un tremendo problema lo que está pasando en el norte y lo que está pasando en el sur. Y Santiago. Y además, claro, Santiago obviamente, pero lo que te quiero decir es que Santiago no es Chile, o sea, no, digo, pero la violencia... y menos en este gobierno que tuvo desde siempre una mirada descentralizadora. Entonces, la prudencia, si yo pudiera poner un concepto arriba de la mesa hoy día, es el entendimiento del rol de la ministra del Interior y de una ministra del Interior mujer, que eso lo hace doblemente complejo en un país machista. Ahora la pregunta es... Y entonces, la prudencia. ¿Y por qué la prudencia es tan relevante? Porque probablemente aquello fresco de la ministra del Interior, esta cosa como... espontánea, natural. Espontánea, gracias. En el rol y en el entendimiento del rol cruje. Lo dejo hasta ahí para no... Sí, para ahora seguir. Pregunta. Para seguir. Sí. Tal vez este trabajo es más difícil que el de haber sido jefa de gabinete de Bachelet. Para Analía Uriarte. Tal vez Analía Uriarte se metió también en una camisa de 11 varas en términos de que haber sido jefa de gabinete de una persona que había sido presidenta, tal vez es más sencillo que meterse a ser jefe de gabinete de una ministra de Interior en esta llena de ímpetu, en la UTI. Oye, que está en la Analía UTI. Uriarte tiene cosas bien llamativas. Después de haber dejado el gobierno de Bachelet, se fue a estudiar un doctorado a Buenos Aires, que no alcanzó a terminar, pero después volvió a terminar los ramos y a hacer la tesis, en fin. No sé cuál es su calidad específica respecto del doctorado, pero
tuvo un centro de uñas, de manicure, en el barrio Italia, un nail bar. Así parece. Y también tuvo unas aventuras de corretaje de propiedades con Paulina Bodanovich. ¿La que puede llegar a ser? La que probablemente sea la presidenta del Partido Socialista y fue socia durante muchos años de Sustenta Abogados de Valentina Durán, que actualmente es la directora del poderoso Servicio de Evaluación Ambiental, Paula. Y ahí le va a tocar a la Valentina probablemente, no lo sé, pronunciarse o estar encima de un proyecto súper relevante que se viene por delante. Bueno, sobre Dominga tiene que pronunciarse el Comité de Ministros y hay muchos proyectos socioambientales que están ahí en espera. Pero Valentina Durán en el CEA, Paulina Bodanovich en la presidencia del PS, Ana Lía Uriarte en el Ministerio del Interior. Mira, las chicas. Una tríada de poder ahí entre esas amigas y correligionarias. Vámonos a la pausa. Viene Hassan Akran, que es doctor en Ciencias Sociales, militante del Frente Amplio. Tenemos harto tema con Hassan acá en Días Contados. Vamos y volvemos, pero antes WOM tiene algo que contarte. Lo que hice en política pública. Nos acompaña Hassan Akran, que es ante todo un gran conversador, es ciudadano británico, pero vive en Chile desde el año 2010, profesor de políticas públicas en la Universidad Diego Portales y un hombre cercano al Frente Amplio, sobre todo en la época de la candidatura de Beatriz Sánchez. Tenemos mucho tema con Hassan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias otra vez por la invitación. Y Crespo. Y del Team Crespo. Sí, militante del partido de los Crespos. Eso sí es cierto. Rulos. El partido de los Sí, rulos. hicieron esa campaña medioambiental, no a los rulos. Yo lo tomé súper personal. Todos los diputados apareciendo con la Ahí me vas a consigna contar ahí. cómo manejas el rulo. Después lo De conversamos. veras, la central, los rulos. Ya, entonces, yo te presenté como un militante del Frente Amplio. ¿Cómo está hoy día tu cercanía, tu lealtad y tu mirada sobre lo que está pasando con el Frente Amplio en el gobierno, Hassan? Yo creo que es una situación súper complicada. Yo en ese sentido mantengo mi independencia como analista y no puedo mentir, es decir, que yo me siento muy incómodo con las decisiones que han tomado en el último tiempo. Yo pensé que iba a tener diferencias con el gobierno, pero nunca pensé que iban a ser tan grandes y tan rápidamente puestos en escena. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cuál es tu incomodidad? Yo creo que es de una incoherencia tremenda votar en contra de estados de excepción con un discurso que dice el problema en el sur, en el Wallmapu, es un problema político y no un problema de seguridad, y después militarizar la zona. Me parece incoherente anunciar diálogos al mismo tiempo de anunciar un programa de ayudas de tierra y también de diálogo social, porque esa respuesta de ayuda económica junto con orden y seguridad contradice el discurso de diálogo. No son compatibles. ¿No son compatibles? No son compatibles. Se puede hacer diálogos simbólicos, por supuesto, como se han hecho por 30 años, se puede conversar con las partes del pueblo mapuche que está dispuesto a conversar con la institucionalidad chilena, pero un proceso de paz es un proceso que conversa justamente con las personas que son muy reacios a conversar. Uno no logra desarmar a las personas conversando con gente desarmada. Es una estupidez. Se logra desarmar personas conversando con las personas armadas. Yo, como profe de política pública y como británico, tengo la experiencia de mi infancia, de hecho, de cuando la IRA ponía bombas en Londres. Y el gobierno británico siempre decía, nosotros no negociamos con terroristas. Por supuesto, porque es un discurso que uno tiene que dar, pero la realidad es que siempre estaban conversando. Y cuando llegó el gobierno de Tony Blair, pudieron hacer en publicidad el proceso de paz, donde participaba la IRA, la gente armada, peleando contra el Estado británico, que ellos clasificaban como un Estado opresor colonial. Igual conversaban y lograron la paz porque esos actores armados participaron y decidieron dejar las armas. ¿Y qué le pasó al gobierno entonces? Yo creo que al gobierno le pasó un poco un problema de que primero hay un problema en el Congreso y creo que no tiene una mayoría y tiene mucho miedo frente a la posibilidad de perder acusaciones constitucionales, perder su grande proyecto de reforma. Yo siempre estaba muy dudoso de la posibilidad de hacer grandes cambios en este gobierno porque no estaban consolidadas las mayorías. Yo escribí textos sobre esto, yo soy muy partidario de lo que una vez dijo Martin Luther King.
que el arco de la historia es largo, pero tiende hacia la justicia, que no se puede hacer cambios con atajos. Se tiene que empezar primero con consolidar un nuevo orden constitucional, y eso es todo un proceso de transición para cambiar la institucionalidad política del país, para hacerlo más participativa, más democrática, y posterior a eso recién se puede empezar a pensar en grandes cambios económicos y sociales. Yo creo que este gobierno tenía un plan muy ambicioso de hacer cambios. Exactamente, claro. Tiene un exceso de prisa y eso les hace sacrificar cosas. Pero el caso, lo que fue Temocuycuy en términos de recibir con balazos a la ministra, después viene la quema de estos 30 y tantos camiones, que es de los actos más violentos que se ha vivido en de ese tipo. Y después el balazo al camionero, que todavía está grave salió del riesgo vital, afortunadamente. Ciro. Esos eventos de alguna manera no generan una presión para tomar cartas en el asunto de la seguridad. Si eso fuera el argumento, entonces se daba esa misma situación antes también. O sea, habían problemas de seguridad en la zona porque hay un conflicto político en la zona. Ahora, la solución de un estado de excepción no resuelve esos problemas. Hay una escalada de violencia, sí. Y es una escalada que también tiene que ver precisamente con un gobierno de izquierda que es visto como más débil. Sí. Entonces, eso permite, uno puede hacer el símil con la delincuencia común, que está en escalada también, por un doble problema, porque los policías de Chile están ideológicamente en contra del gobierno actual. Eso se ha notado en las afirmaciones del general director de Carabineros y otros grupos. En esa situación es una señal a la misma delincuencia que pueden empezar a hacer actos con más atrevidos. ¿En qué sentido se ha notado eso? Porque es bien tremendo una afirmación de ese tipo, digamos, si que fuera efectivamente así. ¿Qué declaraciones detectas tú del general director de Carabineros son una señal en contra del actual gobierno y de alguna manera un laissez-faire para la delincuencia? Bueno, hay mucha experiencia de eso a nivel internacional. ¿Ya? Específicamente yo estoy refiriendo a los dichos del general Yáñez cuando fue al Congreso para la Comisión de Seguridad, ¿cierto? Y da la respuesta frente a la violencia en el barrio Mix, y que habló de como si fuera culpa de la prensa a criticar a los carabineros por las fotos que salieron de los carabineros conversando tranquilamente con los delincuentes de la zona, que son mafias, ¿cierto? Que supuestamente protegen los vendedores ambulantes, pero en realidad es una estafa, es un control de esos grupos. Están protegiendo a los vendedores ambulantes de ellos mismos, de esa misma mafia. Bueno, cuando él dijo, lo que vimos fue un enfrentamiento entre personas que estaban defendiendo su propiedad privada, sus puestos de trabajo, y otras personas que querían destruirlo. O sea, haciendo causa común con las personas que estaban disparando una marcha. Eso es ir en contra de los valores democráticos básicos, y por supuesto para un gobierno que llegó con la novedad de estar al lado de los movimientos sociales, es hablar directamente en contra del gobierno. Ahora es interesante este tema de cómo los policías responden, porque eso no es algo único de Chile. Después de las protestas Black Lives Matter, las vidas afroamericanas también importan, en Estados Unidos habían varias ciudades que tomaron decisiones, entre comillas, antipolicías, para reformar una institución muy cuestionada precisamente por el racismo, por la violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo reaccionaron los policías a eso? Con huelga de brazos cruzados. Lo que decidieron hacer fue no salir de las comisarías. Eso es el gran problema de hacer reforma de policía, que uno puede hablar del largo plazo, pero en el corto plazo uno necesita que los mismos policías sigan funcionando. ¿Y qué hacen? Dejan de responder a las llamadas. Hay un tremendo aumento, una escalada en violencia, asesinatos y delincuencia común, violento. Y con eso, las mismas mayorías que votan para reformar las policías, ¿no? Para desfinanciarlos, para complementarlos con grupos de intervención de salud mental, empiezan clamando para la mano dura, por una acción deliberada de la policía de huelga de brazos cruzados. Claro, porque el costo es político, finalmente. O sea, ¿quién paga el costo de un desorden generalizado y una falta de presencia orientadora del gobierno? Es la fuerza política, es decir, es el gobierno de turno. Yo quería volver al tema de la decepción tan apresurada en torno al gobierno. A mí se me vienen a la cabeza tres conceptos: frivolidad,
inexperiencia y prisa. ¿Con cuál te quedas? Buena pregunta, me gustó. Yo diría prisa. Estamos siendo tan malos con el gobierno hoy día. Yo creo que eso es lo necesario. Yo voté para Gabriel Boric, soy cercano al Frente Amplio, pero no voy a defender decisiones que antes criticaba. Es impresentable defender un estado de excepción en Wallmapu cuando unos meses antes uno criticaba eso. Yo me quedo con Gabriel Boric, que tiene su tuit diciendo que el estado de excepción no es una solución para problemas de seguridad. Supuesto. Toda tu trayectoria política ha hablado contra eso y finalmente puesto entre las cuerdas tomas esa decisión. Lo que te preguntaba la Paula, ¿prisa, frivolidad o inexperiencia? Yo creo que el Frente Amplio tiene una trayectoria importante, tanto en términos académicos como en términos de práctica política. En términos académicos, al final se critica mucho del Frente Amplio por ser como una cuestión de clase media alta, de la gente de la beca Chile, pero son personas que fueron al extranjero y estudiaron. La crítica que tiene contra el modelo de privatización, de la falta de derechos sociales universales, es una crítica súper fundada. Eso no está saliendo de la nada. Sorprende mucho la ignorancia de los supuestos expertos de la concertación que defiende su modelo eso de la economía social del mercado, como si no hubiera existido investigación académica después de los años 90. Como hay una real ignorancia acerca de cuando uno dice, bueno, que lo que hizo la concertación fue mejor que la dictadura, perfecto. Pero eso no implica que lograron la universalización de los derechos sociales, la desmercantilización de esos servicios. ¿Ya? Esto es una cuestión que genera un problema de la alta desigualdad en Chile que ha sido persistente. Y hay soluciones, hay maneras de garantizar derechos sociales universales de una manera más seria. Hay reforma tributaria que se puede hacer, que es hoy día de moda. Es increíble que tenemos un debate tan hermético que esta idea de subir los impuestos no se hace en ninguna parte del mundo, que, ejemplo del impuesto a los súper ricos, ¿no? El impuesto a la riqueza. Y dicen, eso se eliminó en mucha parte del mundo. Es cierto, porque en los años 80 y 90 hubo fuertes presiones ideológicas para eliminar eso. Pero si uno va a la frontera de la investigación académica, están volviendo. No solo presiones ideológicas, también se confirmó de que... Efectos prácticos de que se lleva la plata para de afuera. Que la gente salía, el famoso caso de Gerard Depardieu, que deja Francia y se va a Suiza porque... Obviamente quería no pagar pero me encanta esa historia, porque Gerard Depardieu no solamente fue a Suiza, fue a Rusia. También. Terminó viviendo en Rusia. Pero me encanta la comedia. Y hay un programa de comedia británico donde unas personas que quieren eludir impuestos terminan viviendo en el pasado porque inventaron una máquina de tiempo. Entonces están entrevistando a la esposa que dice: es muy inconveniente vivir en esta época porque no tenemos alcantarillado, porque no tenemos electricidad, pero por lo menos no tenemos que pagar impuestos. Para tener pero es importante, yo creo, ese punto. O sea, la disminución de impuestos, o sea, cuando se quitan esos impuestos a los súper ricos es principalmente por una demostración de que el efecto de imponer, o sea, de hacerle pagar impuestos, o sea, no se logra recaudar lo que se pensó que se iba a recaudar, porque la gente elude los impuestos, se va. O sea, en ese sentido, hay cambios legales que permiten la ilusión de impuestos haciendo precisamente traspasos a otros países. La globalización como un fenómeno productivo, ¿no? Uno compra un producto y viene de cientos de distintos, decenas de distintos países, ¿no? Un auto que viene con parte de Japón, otra parte de Estados Unidos, otra parte de África, ¿no? Hay una verdadera globalización de la parte productiva. Pero si uno va a la parte financiera, eso es una cuestión de leyes. Ellos decidieron desregular flujos financieros que permite precisamente la ilusión tributaria. Hay una presión ideológica anterior, en los años 80, desregulación de toda la estructura, y después con eso se permite toda la ilusión de impuestos. Y después dicen, curiosamente, no se puede generar la recaudación que querían. Por supuesto que no se puede, porque ellos generaron una crisis antes.
Eso es parte de todo este juego neoliberal, ¿no? Cuando crean una crisis y después dicen, mira, una crisis del estado de bienestar, no podemos financiarlo. Por supuesto, porque ustedes hicieron leyes para socavar ese sistema. Oye, volvamos a lo político. Antes solamente apuntar que el ministro Mario Marcel, adelantando por dónde iba a ir el tema de la reforma tributaria, dijo que ya no se hablaba de impuesto a los superricos, sino que se hablaba de impuesto a la riqueza. Eso lo puso sobre la mesa. Sí, es el mismo concepto, en realidad. Bueno, pero en el fondo eso va a estar, aparentemente. El punto es que todavía no conocemos en detalle y cuándo va a entrar a operar. ¿Cómo crees tú, Hassan, que se destraba la agenda política del presidente Boric, que está lleno de contingencias e incendios? Una buena pregunta. Yo creo que hay un problema, por eso dije prisa, que hay una crítica fundada, académica, acerca de los cambios que son necesarios. Pero el gobierno quiere lograr esos cambios muy rápidamente. Dentro de este año van con la propuesta del nuevo sistema de pensiones, que es necesario porque hay adultos mayores viviendo bajo la línea de pobreza en el caso de mujeres, o recibiendo pensiones bajo el salario mínimo en el caso de los hombres. Entonces, claramente hay que hacer algo, hay una emergencia real. Y para hacer eso hay que hacer la reforma tributaria para poder financiar bien todos los cambios que vienen. Se entiende la urgencia, pero cuando no tienen mayorías en el Congreso, eso limita mucho el margen de maniobra del gobierno. Yo iría con una actitud mucho más propositiva con la parte constitucional. Yo creo que el gobierno ha tomado una actitud con la Convención Constituyente muy poco leal. ¿Por qué? Porque Gabriel Boric dijo que hay problemas no solamente comunicacionales, sino de práctica política dentro de la Convención. ¿Y tú crees que no? Porque es indignante eso. Yo diría a Gabriel Boric que los problemas no son solo comunicacionales, sino de operación política en su gobierno. La Convención tiene más bien un problema de operación comunicacional. Porque, tengo que ser honesto, no me gusta mucho el documento final de la nueva Constitución. No me gusta mucho. No, porque si uno va... Es un no documento. No, porque lo van a arreglar después. Es un documento amarillo. Un documento extremadamente consensuado. Pero ¿por qué dices tú que es un documento amarillo si lo que uno pensaría es que esas 155, que después fueron 154 personas de mundos diversos, con posturas diversas, tuvieron que consensuar puntos para llegar a un documento común? ¿Por qué consensuar es malo en un contexto constitucional? Yo creo que consensuar es bueno. Yo incluso apoyé el punto de los 2/3 porque creo que es necesario tener grandes acuerdos a nivel nacional cuando uno habla de un documento que establece el marco jurídico para el futuro. Todo un país. Es distinto una constitución que una ley ordinaria, ¿no? La constitución debe tener las leyes para hacer leyes. No debe incluir mucha política pública, sino que debe enmarcar con mayor participación el sistema democrático, mejorar las técnicas legislativas para que en el futuro el nuevo sistema genere los cambios. ¿Qué pasó con la Convención? Tenía que llegar los 2/3, tenía muchos independientes, y los independientes yo creo que lamentablemente pecaban de una inexperiencia política y técnica. Entonces se enfocaban mucho en sus proyectitos personales, que querían reconocimiento de temas ambientales, reconocimiento de derechos sociales, sin entender que una constitución puede ser una declaración de buenas intenciones, pero para que sea un documento más allá de la letra muerta, se tiene que poner en práctica según un nuevo sistema político. Y si uno va al sistema político, ahí se metieron los partidos políticos, sobre todo el Partido Socialista, con una presión muy fuerte de un lobby abierto. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema... Primero dijeron que querían un sistema unicameral y después dijeron bicameralismo asimétrico y terminaron con un sistema bicameral bastante simétrico. Se vuelve el Senado. Y el punto fundamental con una segunda cámara que se elige con un criterio electoral, regional, territorial, es que eso en todos los países del mundo sobrerepresenta zonas rurales más conservadoras. El Senado estadounidense se elige por criterio territorial. ¿Qué pasa? Uno tiene el bloqueo de estados con baja población, que son rurales, que son ultraconservadores, y entonces pueden bloquear todo el avance, y el cambio climático se queda sin posibilidad de ser enfrentado por esos bloqueos. Paula. Ya, yo voy a recoger cañuela, que es un término que no sé si Hassan, pero voy a volver. Es chileno ya. Sí, no, ya, o sea, ultra chileno. Mira, a mí me tocó trabajar en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno.
la presidenta Bachelet tenía una frase que a mí me gustaba mucho y ella decía, a propósito del divorcio, ¿no? Nosotros tuvimos ley de divorcio entrado el año 2000. Sí, 2003. Sí. Pero se venía pidiendo ley de divorcio hacía mucho tiempo, porque es algo muy natural y necesario en la vida divorciarse. Sí, claro. Y esto a propósito de el nivel de conservadores que somos, ¿no es cierto? Entonces ella decía que increíble cómo los cambios, cuando son impulsados por la sociedad y la clase política tiene capacidad de escucharlo, se provoca un momento de encontrarse, ¿no? Pero por otro lado, cuando la clase política estimula cambios que la sociedad, por las razones que sean, no está tan convencido, empiezan a producirse como pequeñas rupturas y tensiones. En el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, fue un gobierno súper reformador, pero fue un gobierno que le costó tener mayorías o el lobby necesario en el Parlamento. Era un gobierno que estaba muy tironeado por sus fuerzas internas y fue un gobierno donde finalmente hubo algunos avances, pero había una oferta tan enorme que fue incapaz de llevarse a la práctica. Entonces, pienso muchas veces si el gobierno del presidente Boric no solo está haciendo una aposta, saltándose al gobierno del presidente Piñera, está haciendo una aposta con las propuestas que en algún minuto tuvo la presidenta Bachelet. Eso es una cosa y quiero saber qué opinas de eso. Y lo segundo es que los contextos son súper relevantes en los países. Nuestro contexto hoy día no tiene nada que ver a la historia que hemos tenido en los últimos muchísimos años. Es decir, tenemos un poder constituido que es para todos nosotros muy nuevo, que es el poder constituyente, con todo lo que eso ha significado, ¿no es cierto? Tenemos por otro lado los efectos de la pandemia y tenemos un cambio de ciclo a nivel mundial, tenemos una guerra y tenemos problemas económicos muy, muy severos. Y un gobierno en manos de una clase política llena de propuestas súper relevantes, pero ¿cuánto conversan esas propuestas con el clima social y con las ganas que tiene el país de avanzar hacia allá? Perdónala, pero me parece importante que levantemos un poco para poder entender los ritmos, la prisa, la ingenuidad, etcétera, ¿no? La nueva mayoría empezó 2014, ¿cierto? Sí. Ya. Eso es después de los 30 años de la concertación. Sí. Bueno, los 17 años de la concertación real. Perdón, el 20 años de la concertación más lo que hizo Piñera. Después empieza como... Creo que con el primer gobierno de Piñera es el comienzo de la nueva mayoría, de cierta forma. No, yo siempre he dicho que la persona que más ha ayudado con el avance de la izquierda chilena es Sebastián Piñera. Por eso yo planteaba que podría ser un agente de Maduro. Porque cada vez que él gobierna, se consolida la izquierda. Como es un experto en apagar incendios con benzina. Entonces, lo que tuvimos gracias al primer gobierno de Piñera fue el concepto de educación gratuita, final lucro, derechos sociales universales. Esos son conceptos que se conversa en la universidad o se conversaba en la universidad como conceptos teóricos. Cosas que tienen una realidad en otra parte. Y Bachelet lo toma en el fondo cuando vuelve. Producto del movimiento estudiantil, producto del conflicto con Piñera, se pudo generalizar eso. Si yo hoy día digo derechos sociales en un cabildo, en una junta de vecinos, en una población, la gente entiende de lo que estoy hablando. Porque es un concepto que se masificó, se viralizó, para usar la palabra millennial. ¿Y cómo se logró? Por el tema del movimiento social que explotó contra Sebastián Piñera. Y yo creo que en el segundo gobierno de Piñera pasó lo mismo con el estallido, como una vez más se consolidó un lenguaje distinto. Y es que se traspasa en términos culturales conceptos desde el mundo académico de una crítica contra la privatización de la sociedad, del modelo neoliberal, y esos conceptos que quedaban en la universidad se masifican después, producto de un conflicto social. Si uno apaga con cariño los conflictos, la posibilidad de masificar eso desaparece. Yo creo que hay que reconocer el papel de Piñera precisamente en permitir la masificación de esa crítica. La nueva mayoría toma esas ideas. Y una de las cosas porque toma la crítica de política pública,
Pero la crítica política es distinta, ¿no? La crítica de la técnica, de cómo se implementan esos cambios. Y ahí hay una diferencia porque eso es muy viejo el tema. Si uno vuelve a los 90 con lo que se argumentaba por los enclaves autoritarios. Claro. La Constitución de Guzmán está diseñado precisamente para limitar esos cambios. Sí. Entonces entra la nueva mayoría. ¿Qué pasa? Promete reforma tributaria, ¿cierto? Esto es para financiar reformas sociales. Después promete reforma laboral y reforma educacional. Reforma tributaria... Perdona, y del tema electoral. El tema electoral, sí, es cierto, eso lo logran. Eso se logra. Incluso, bueno, pero vamos en orden de tiempo, porque Sí, el nos tema es queda que estos poquito son rato, pero- los promesas que hacen reforma tras reforma. Y en cada uno de esos casos chocan al final con los mismos cerrojos, como dice Atria, de la institucionalidad Pero del se país. saca la tributaria, que fue la primera. Y si pero eso termina sacar- en la pero- cocina, es Claro. increíble, un gran concepto de la cocina, ¿no? Pero la cocina Le no costó es el una puesto a metáfora. Arenas. Le costó el puesto a Arena y le costó una baja a la presidenta Bachelet el primer año muy pronunciada. Sacó la gratuidad. Muy pronunciada. No, Pero- eso fue al final. No, el primer año es tributaria, electoral y voto de chilenos en el extranjero. Esa, el de voto de chilenos en el exterior, fue una promesa que se fue haciendo mil veces. Y cuando se concretó, la derecha temía que llegaran hordas de chilenos y afuera tuviéramos 1,5 millones de votos. Cuando Claro. se hizo, la primera vez, aquí, ¿Cuánto pero votaron? votó Sí. un pichintún, así. Muy poca de gente. entonces. ¿no? Oye, idea final, se nos acaba el tiempo, Ah, bueno, literalmente. ¿Cerramos el programa o nos vamos a la pausa? No, Porque hoy día no, con los tiempos. Hassan. Y la idea final de Hassan. A ver, No, Hassan. última intervención y mira, después pero Hassan el tema, cierra, ¿ok? el tema tú hablaste de apagar con cariño. ¿Cómo haces para apagar con cariño? ¿Cómo apagas con cariño la violencia en Los el conflictos, claro. No, la quema de camiones, los balazos a los camioneros. ¿Cómo quemas? ¿Cómo se llama? Apagas con cariño los pistoleros de Mates. ¿Cómo lo haces? Dos visiones distintas. Una cosa de apagar con cariño es lo que hacía la Michelle Bachelet, que es una crítica, no creo que sea una buena cosa porque es no atender a los problemas reales. Si, por ejemplo, Michelle Bachelet hubiera sido la presidenta en tiempos del estallido, yo doy por firmado que nunca habría pasado un estallido, porque ella habría congelado el aumento de precio del metro el día 1, porque es una persona que tiene sentido común político. Después de congelar eso, habría tirado un bono para todo lo del uso de transporte público en Santiago y después habría hecho cadena nacional anunciando con ese voz de pediatra que tiene, que genera confianza en los padres preocupados, entendémonos, hay conflictos en este país, hay que abrazarnos. Y habría desaparecido el problema. No era muy buena para abrazar a ella. No, pero en términos físicos no, pero en términos simbólicos sí, en términos de cómo Sí, ella es una persona. Es simbólicamente interesante sí. eso, que las personas que no son tan abiertos uno a uno, son excelentes uno frente a 50.000. A la masa. Y esa es la cuestión que tenía, y esa Apaciguaba. capacidad carismática es lo que apaga incendios sin atender a los problemas de fondo. La otra cosa, que es lo que se hizo con el acuerdo de Viernes Santo en Irlanda, es sentarse a conversar con las personas más puras. Hassan Akran, un gusto tenerte. Esperamos que vuelvas a esta mesa porque ha estado apasionante la conversación. Intenso. Pausa y ya volvemos. De regreso en la última parte de Días Contados, después de la conversación con Hassan Akran, un frente amplista desilusionado, decepcionado. ¿Qué te pareció? Sí, es interesante el punto de vista de él del caso del IRA, que es el grupo de Irlanda del Norte, que él dice que hay que conversar con la gente con la violencia. Con los armados. Con los armados. Creo que me sorprende. O sea, es complejo en un contexto donde la verdad que tenemos poco desarrollo en Chile de manejos de este tipo de crisis, ¿no? Claro, por eso también mencionaba la figura de la ANI como importante para desactivar estos conflictos. Bueno, y quizá uno podría especular, sobre todo después de las declaraciones del presidente Boric hoy día, con esto de que el gobierno no persigue ideas ni declaraciones, persigue delitos, justificando la no presentación de la querella contra Héctor Yaitul, que quizás tiene un conejo en el sombrero o una carta bajo la manga y que eventualmente, Paula, se puede estar en conversaciones o negociaciones subterráneas que obviamente no conocemos porque
De lo contrario, no se quiere pues, molestar, no se quiere molestar, supuestamente. Exactamente, no los quiere mal disponer. Claro. Hay un segundo, hay un otro nivel. Otro nivel en donde hay conversaciones que no se quieren entorpecer con decisiones como una drásticas. querella contra Yaitul. Claro. Ojalá. Si uno levanta un poco la cabeza, porque a veces la contingencia te devora, lo que hace Hassan, lo primero es que dice que está súper incómodo con el gobierno y que está incómodo porque le parece que están haciendo cosas que no prometieron. Ellos habían prometido no militarizar, en este caso la zona, la Araucanía, y dialogar. Y entonces trae a colación lo que pasó con el IRA. Pero si tú subes un escalón más, IRA era un grupo terrorista. Un grupo terrorista, muy terrorista. Por lo tanto, la ingenuidad es probablemente lo que hace Hassan, es decir, si habla de IRA, entonces él está diciendo hay terrorismo en la Araucanía. Claro, que quizá no te lo reconocería si lo volvemos a sentar. ¿Te fijas? Claro, porque pone ese ejemplo. La pregunta es si todos estamos de acuerdo con que hay terrorismo en la Araucanía. O acciones terroristas en la Araucanía. Porque si es así, tú entras a otro nivel de conversación. Y eso es lo que le toca ahora al gobierno. Comprender si eso es así, sí o no. Y si es así, bueno, empezáis con una mirada súper diferente a la mirada inicial cuando hacías campaña. Entonces son problemas muy gordos, son problemas muy, muy serios, y eso yo me imagino que tiene al presidente bien de cabeza en esto. Yo no veo, lo interesante, yo no veo ninguna autoridad en este tema, así que uno diga... ¿Una figura de autoridad, un liderazgo? No, pero no veo gente de pesos pesados conversando este tema, gente que conoce del tema mapuche, que conoce, o sea... ¿No sabemos? No sabemos. No sabemos probablemente. Ojalá, no sepamos. Quiere decir que hay, sabemos, entonces, pero no veo que lo mejor del país esté discutiendo, analizando o buscando soluciones a esta crisis. O sea, si se sigue poniendo la Araucanía como un botín político, donde si yo soy de aquí opino esto y si yo soy de acá opino lo contrario, pero cuando las personas piden tranquilidad, seguridad, en realidad ahora ya dejo de opinar lo que opinaba y voto por el proyecto que parece que era el proyecto de Piñera y ahora ya no me importa, porque si empezamos con eso, yo creo que tenemos un pésimo pronóstico. Ahora, el presidente dice, este gobierno no persigue ideas ni declaraciones, pero hay que reiterar algo que ya habíamos dicho, que la ley contempla lo faculta. Perseguir a quienes inciten, promuevan o fomenten actos de violencia. Y lo que ha hecho Héctor Yaitul en su comunicado y en sus declaraciones anteriores es precisamente llamar a la resistencia armada digamos, hacia la manifestación del Estado, que pueden ser los carabineros, el ejército, en fin. Y si eso al presidente no le preocupa, uno se pregunta cuánto le importa como jefe del gobierno las amenazas contra el Estado. Porque las declaraciones de odio, las declaraciones de violencia, tal vez si tú las pones en otro contexto, las declaraciones transfóbicas, ponte tú, para hablar de un tema con el que hace violencia de género. O la violencia de género. Sabemos que no solamente los actos son violentos, también las declaraciones, ¿no? Yo tengo un gran amigo que dice esto, y es que vas creando un clima de opinión pública, que es un clima de opinión pública crispado. Entonces todos nosotros vivimos, escuchamos noticias, llegamos a la noche, vemos este programa y otros, y estamos en un clima de opinión pública donde, como decía Juan Diego, sí, ¿dónde están los que tienen que estar? ¿Dónde está el piloto? Bueno, o sea, ¿quién orienta esta conversación? Y esta conversación generalmente la debieran orientar los líderes políticos, y el más líder político es el presidente. Por lo tanto, la coherencia de sus comunicaciones, la coherencia de su mirada política, la coherencia sobre el país que habita hoy día, que no es el mismo país que habitábamos hace 2 años atrás, es un país diferente. Esa coherencia es la que uno empieza a echar en falta, porque te orienta. Comentario final. Tuvimos una época de las comisiones, ¿te acuerdas? Que a Bachelet le costó bien caro en términos de que el primer gobierno ya armó otra comisión. Hubo una muy buena comisión que llevó a la fama a Mario Marcel, que fue la comisión Marcel.
la Comisión Marcel destinada justamente a resolver el problema de las pensiones. Sí. Fue el único momento en que se ha logrado hacer algo en el tema pensiones. En la Comisión Bravo también. Y la Comisión Bravo previo. Pero, si no me equivoco, Paula, Bachelet tuvo también una comisión sobre el tema mapuche, pero la más determinante yo en eso, la que produjo Elwin, en donde era transversal y se reunió a diferentes especialistas. El gobierno Lago. El gobierno de Elwin primero. La comisión del del nuevo nuevo trato, trato. eso es Lago. El Lago es nuevo trato, Sí. pero Elwin también hizo una comisión. Es la primera comisión que se hace sobre el tema mapuche. Sí. Pero, y ahí acordémonos, para mí emblemática es la comisión Rettig. Yo siempre digo que la comisión Rettig, que fue la que redactó el informe Rettig, que reconoce la existencia de violaciones a los derechos humanos, con Pinochet como comandante en jefe, es una comisión que yo siempre digo que si lo hubieran hecho por encuesta no lo habrían hecho. O sea, si Elwin y su gobierno hubiera salido a encuestar, ¿usted quiere una comisión Rettig? La gente habría dicho que no. Yo creo que la gente habría dicho que sí. Bueno, pero la este gente, gobierno- pero no sé, pero lo que voy, que era una cuestión muy complicada. Este gobierno Nadie también sabía lo que prometió pasaba. una comisión que digamos, Bueno, pero ahí necesitamos... esclareciera lo que ha ahí- pasado históricamente en la Araucanía, pero también es verdad que hay muchos antecedentes y mucho trabajo que se ha hecho previamente. Bueno, desgraciadamente tenemos que cerrar el programa y hemos estado hablando mucho de este asunto que, por cierto, está en el tope de la agenda y, como tú dices, nos tiene un poco crispados. Veremos qué nos depara el día de mañana. Se los contaremos acá en Días Contados, donde contamos todo y contamos con todos. Hasta mañana, queridos. Hasta mañana. Gracias por la Chao. compañía. Buenas noches.